Dios les bendiga. En esta hora quiero compartir en Marcos 6, del versículo 1 al 6. Abra su Biblia, porque ahí vamos a estar viendo el tema, el gran obstáculo en la vida. ¿Qué es ese gran obstáculo que enfrentamos nosotros en nuestra vida que no nos deja alcanzar las metas o las victorias que nosotros queremos lograr? En Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Me sigue con su vista. La palabra del Señor dice de esta manera: Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí podemos ver nosotros algo muy importante, que viene siendo ese peor obstáculo o gran obstáculo en la vida de nosotros. ¿Cuál es ese obstáculo? Es la incredulidad. Hay muchas personas que no creen aún en sí mismas. Muchos dicen, por ejemplo, yo no soy bueno para eso. Yo no voy a lograr esa situación. No soy bueno para estudiar. O no soy bueno para las matemáticas. No, yo no puedo entender. No puedo correr esa carrera tan larga. Y ya ellos mismos caen en algo que se están subajando a sí mismos. Son incrédulos de que ellos pueden obtener esas victorias. Pero muchos, vamos así decirlo, que no creían que podían aprender las matemáticas, después pudieron entenderlas. Muchos de ellos ahora son profesores de matemáticas, son físicos matemáticos, otros son deportistas. ¿Cómo sabe usted todos los que llegaron a las Olimpiadas? Tal vez también pensaron de esa manera de sí mismos, y de tal manera que alguien los animó y comenzaron a creer que sí podían lograrlos. Con un buen instructor se pueden aprender muchas cosas. Se pueden lograr grandes metas si hay alguien que nos enseñe cómo lograr esas metas. La dificultad de los problemas hizo que muchos pensaran de esa forma: no lo puedo lograr. Ahí comienza una incredulidad, y muchos fueron atrapados por esa incredulidad y jamás lo lograron, jamás intentaron correr una carrera, no intentaron seguir estudiando, y en fin, muchas cosas que se detuvo en su vida. En esta hora quiero compartir una historia de una deportista de aquí de Estados Unidos. Esta deportista se llama Heather Dorniden. En un torneo de 600 metros de las universidades de Estados Unidos hubo 4 finalistas, y esta deportista, Heather Dorniden, estaba corriendo
y había 3 rivales corriendo en esa misma carrera. Esta deportista llevaba la delantera. Llegó el momento en que ella se tropieza y cae en la pista donde iba corriendo. La pasan sus rivales. Ella no se lo lamenta, sino que se levanta rápidamente y comienza a correr. Pero ella pensó que podía alcanzar a sus rivales y aún pensaba que ella podía pasarlas y ganarles. Corrió con toda su fuerza, alcanzó a la primera, a la segunda y solamente faltaba la que iba enfrente. Comienza a correr con toda su fuerza y la alcanza, y ya llegando a la meta le ganó con medio cuerpo. Alcanzó a ganar. Heather Dorniden con medio cuerpo le ganó a su rival. Pero ¿qué si ella hubiera pensado que no lo iba a lograr? No hubiera corrido, no hubiera dado con todas sus fuerzas y no hubiera logrado la meta. Al instante que ella gana, todo el público se pone de pie y comienza a aplaudir con todas las fuerzas, dándole a ella el honor por lo que había sucedido y cómo aún así llegó a la meta en primer lugar. Pero ella hizo a un lado todo pensamiento negativo, todo pensamiento de incredulidad, lo hizo a un lado y solamente se enfocó en la meta que ella necesitaba lograr. Aquí en Marcos capítulo 6 vamos a ver el primer punto. Este primer punto es: la incredulidad no deja llegar a las grandes victorias. Ese es el gran obstáculo de nuestra vida que nosotros tenemos que luchar. La incredulidad que no nos deja llegar a las grandes victorias. Si queremos llegar a las grandes victorias, despójese de toda incredulidad. El Señor Jesús fue a su tierra donde él había crecido desde niño. Marcos 6, versículo 1. Dice: salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿Dónde está la tierra de Jesús? ¿Cuál es esa tierra que menciona aquí en este versículo 1? Bueno, hay varios pasajes en los evangelios. Por ejemplo, está en Mateo 21:11, donde se dice así: y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí vemos nosotros que la tierra de Jesús era en Nazaret y Nazaret se encuentra en Galilea. De hecho, cuando Jesús había sido atrapado para ser crucificado, Pedro le negó. Y una de las mujeres que estaba ahí donde estaba Pedro le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. A Jesús se le nombraba Jesús de Nazaret, pero también se le nombraba Jesús el Galileo. Por lo tanto, la tierra donde se encontraba Jesús, ahí en Marcos 6, era Nazaret de Galilea. Fue ahí donde el Señor Jesús creció y ahí fue a visitar él ahora que estaba predicando la palabra. Ahora vemos nosotros que el Señor Jesús estaba enfrentando a esas personas de ese lugar que lo habían visto crecer desde niño, a esas personas que lo conocían de cuando él era joven, de niño, con los cuales él se crió y habían andado jugando desde niño y lo veían como si fuera uno de ellos.
vemos nosotros que ahí, en ese lugar, comenzaron ellos a atacar a Jesús porque decía, ¿quién es este? ¿Quién es este que está predicando de esa manera? Lo comenzaban a minimizar. Fíjese nada más lo que dice ahí, lo que sucede con esa gente que lo conocía. Ahí en Marcos 6, versículo 2. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y esos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Juan y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí vemos nosotros que el Señor Jesús llega en medio de su gente que lo estaban criticando y lo estaban rechazando. ¿Por qué? Porque lo vieron desde niño, desde joven, lo conocían y ahora ellos se escandalizaban de que él estuviera predicando y haciendo algunos milagros en medio de ellos. Ahí vemos nosotros que el Señor Jesús ya había hecho milagros delante de los ojos de ellos, porque ellos ahí lo mencionan y dice ahí en el versículo 2 de dónde tiene estas cosas, qué sabiduría es esta que le es dada. Note usted, ellos veían que se le daba sabiduría y esa sabiduría es la que él estaba predicando y es sabiduría de lo alto, de Dios. Y dice ahí en el versículo 2 al final, y estos milagros que por sus manos son hechos, o sea que ellos habían visto que ya había hecho algunos milagros. Pero ellos estaban refutando aún lo que él hacía frente a los ojos de ellos. Ellos estaban reclamando que él no era diferente a ellos. Ellos estaban reclamando, pues si desde niño se crió conmigo, yo sé quién es él. No es diferente a mí, es igual a mí. Ahí vemos que ellos eso es lo que tal vez estaban reclamando de Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que dice Cristo Jesús? ¿Qué es lo que declara en el versículo 4? Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Qué está diciendo Cristo Jesús aquí? Que lo estaban deshonrando en su propia tierra y aún menciona que eran sus parientes. Eran los que lo estaban deshonrando. ¿Por qué menciona que eran sus parientes? Porque fíjese nada más lo que dicen ellos en el versículo 3, a mediación. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Quiénes son los que están hablando en este momento? Dice, ¿no están aquí con nosotros sus hermanas? Las hermanas de Jesús estaban con ellos. Quiere decir que eran los cuñados de Jesús los que estaban criticándolo. Por eso dice Cristo Jesús que ahí mismo dice que eran los de su propia tierra y estaban sus parientes y en su casa lo estaban deshonrando. Ahí vemos que eran los familiares de Jesús, los parientes de Jesús, los de su propia casa lo estaban deshonrando. Eran sus cuñados, los que estaban reclamando, ¿quién es este? Pues si yo lo conozco. Sus hermanas están con nosotros, somos los cuñados de él. Entonces ahí vemos nosotros que se movía un espíritu de incredulidad por esas situaciones
en el corazón de ellos. Esa incredulidad no dejó que ellos tomaran la bendición que él llevaba. No los dejó entrar en las victorias que ellos necesitaban tomar. Fíjese nada más, versículos 5 y 6. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Cristo Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar, solamente en unos cuantos, unos pocos, porque ahí podemos nosotros entender que algunos de ellos sí creyeron, algunos de ellos sí se acercaron a Cristo Jesús y le suplicaron que lo sanaba. Como aquel leproso que dice, Señor, si tú quieres puedes sanarme. Ahí vemos nosotros que el Señor a todos los que se le acercaron en los evangelios, a todos los sanó. Por lo tanto, en esta ocasión, los que sanó el Señor fue a los que se acercaron a Él, suplicándole que los sanara. Y el Señor los tocaba y el Señor los sanaba. Pero fueron muy pocos los que se acercaron. Por lo tanto, aún muchas personas de aquellos incrédulos tal vez estaban enfermas y no creyeron, no se acercaron, no recibieron la bendición, no recibieron la sanidad. Tal vez muchos de ellos que estaban burlándose, estaban ciegos, estaban cojos, estaban mancos, estaban leprosos, en fin, tenían alguna enfermedad o algún problema y ellos no recibieron la sanidad que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque no creyeron. Muchos se dejan guiar o llevar por la incredulidad de los demás que están ahí enseguida de ellos. Uno comienza a hablar, comienza a burlarse, el otro también, y por culpa de aquel incrédulo, este ya fue atrapado y no recibió la bendición. El Señor Jesús se asombró de la incredulidad de ellos, dice ahí en el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Fíjese nada más. Él, aun a pesar que ellos no creían en él, él seguía hablando, insistía hablando de la palabra de salvación. Él dice ahí en el versículo 6, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Él seguía insistiendo, el Señor Jesús sigue insistiendo en el corazón de usted, en el corazón mío, en el corazón de todas las personas. El Señor sigue insistiendo, hablando de su palabra, de su poder, de su salvación. Él sigue hablando de su restauración en nuestras vidas, pero nosotros somos los que debemos recibir esa palabra de restauración para poder obtener nosotros la bendición que necesitamos. Ellos no dejaron que el Señor los sanara. Ellos no fueron sanados. Ellos no llegaron a la victoria por su incredulidad. A veces las personas se dejan contagiar por los demás. Usted no se deje contagiar por los demás que no quieren creer. Mejor usted acérquese a Cristo Jesús, confiéselo con todo su corazón y su alma, pídale perdón por sus pecados, ríndase a Él. El Señor le va a dar las grandes victorias. Aún hay personas que creen en el Señor Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados. Hay personas que creen en Dios, pero no se acercan, pero no vienen a los pies del Señor. Nada más creen, pero no se acercan y no vienen, no lo buscan.
Si el vecino no va a la iglesia, yo tampoco voy. Si mi papá, mi mamá no va a la iglesia, yo tampoco voy. Los demás no van, ¿por qué voy a ir yo? No buscan, porque los demás no buscan a Dios, ellos tampoco. Poca incredulidad, ese es el segundo punto que vamos a ver. Poca incredulidad también estorba para que nosotros no alcancemos la victoria deseada. Así que, aunque usted crea un poquito, pero si también duda un poco o es incrédulo un poco, tal vez eso le está estorbando para que usted no reciba la bendición que usted necesita o que usted desea. Algunos vienen a buscar a Dios por las necesidades fuertes que enfrentan, pero aún en su corazón tienen algo de incredulidad. Vamos a ver en Marcos 9:16. Dice aquí, es una historia de un hombre que vino a Cristo Jesús con un problema grande, pero no podía recibir la bendición por una razón que traía él en su corazón. Y ahorita que leamos Marcos 9:16 en adelante, fíjese nada más cuál era el problema que traía en su corazón que no lo dejaba obtener la bendición que él deseaba y necesitaba. Marcos 9:16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Note usted que este hombre trajo a su hijo a Cristo Jesús. Y el problema que traía su hijo es que tenía un espíritu mudo. Dice en el 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Aquí vemos nosotros que este hombre lleva a su hijo a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él creía que Jesús era el que podía ayudarle. Sí creía. Así como usted y yo, tal vez usted también cree en el Señor Jesús que tiene el poder. ¿Usted cree que Cristo Jesús murió en la cruz por sus pecados? Creemos, este hombre creía, tenía algo de fe en su corazón. Pero vemos nosotros que el problema que este hombre tenía es que a su hijo lo estaba atormentando un espíritu que lo dejaba sordo, no le permitía que él oyera. También el muchacho padecía de epilepsia, lo sacudía y lo tiraba al suelo, y también lo echaba al agua, hacía espumarajos, lo echaba al fuego, lo quería matar, crujía los dientes, en fin, tantas cosas que podemos leer aquí en este pasaje, y esos son los síntomas de una epilepsia. Era un espíritu que lo atormentaba
y aparte de atormentarlo, él estaba sacudiendo con la epilepsia y lo dejaba sordo. El muchacho tenía la necesidad, el padre era atormentado al ver a su hijo en esa condición, lleva a su hijo a Cristo Jesús porque tenía fe, pero vemos nosotros que no habían podido sanarlo los discípulos. Los discípulos no pudieron hacer absolutamente nada, pero este hombre se acerca al Señor Jesús porque tal vez podía ayudarle. Y fíjese lo que dice ahí en Marcos 9, versículo 21 en adelante. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que les sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Dice este hombre, si puedes hacer algo. ¿Qué vemos nosotros aquí? Que el hombre, aun cuando creía que Jesús le podía ayudar, todavía tenía algo de incredulidad. Si puedes hacer algo. Ahí tenía, aunque sea un granito pequeño de duda, de incredulidad, pero eso era suficiente para estorbarle. Vemos nosotros que este hombre no había recibido el milagro que él necesitaba. ¿Por qué? Porque había llevado a su hijo a Cristo Jesús, pero se encontraban solamente los discípulos y les dice a los discípulos, echen fuera ese espíritu de ahí que está atormentando a mi hijo, y ellos no pudieron hacer absolutamente nada. Y ahora le dice a Cristo Jesús, si tú puedes hacer algo, por favor ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Cristo Jesús le dice con la autoridad que él tiene. Le dice, si puedes creer, dice en el versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cristo Jesús identifica el problema que tenía este hombre. ¿Qué fue lo que él identificó? Incredulidad. Si puedes creer, dice Cristo Jesús. Es como decir, pues yo puedo, pero si tú puedes creer, dice ahí, al que cree, todo le es posible. Cristo Jesús en el pasaje anterior, en Marcos 6, vemos que él no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. No es que Cristo no pudiera, es que Cristo Jesús lo que quería es que ellos creyeran. En este caso, vemos que Cristo Jesús le dice a este hombre, si puedes creer, al que cree todo es posible. Cristo Jesús puede hacerlo, pero a veces no lo hace porque la persona está dejando que haya incredulidad en su corazón. Tal vez usted se ha preguntado en muchas ocasiones, ¿por qué Dios no me contesta lo que yo le he pedido? Tantos años que tengo de estar orando, tantos años que tengo yo de estarle pidiendo a Dios, ¿por qué no me ha contestado? Porque tal vez usted no se ha querido despojar de algunas cosas que hay en su corazón. Y una de ellas puede ser la incredulidad, que es lo que más nos estorba. Y la incredulidad lleva de la mano a otras cosas y pueden ser muchas más unidas a la incredulidad. ¿Por qué le digo que la incredulidad lleva de la mano a muchas cosas? Porque muchas las veces
Dios nos está hablando a través de la palabra, a través del mensaje del pastor, del predicador que estamos escuchando, y no creemos aquel mensaje que Dios nos está corrigiendo o nos está llamando a despojarnos de aquel problema, de aquella situación, y no nos despojamos. ¿Por qué? Porque la incredulidad se trajo de la mano a la falta de perdón, falta de amor, falta de servir a Dios, falta de rendirnos a Dios, falta de esto, falta de lo otro, y la incredulidad, no, yo no creo eso, no, yo no creo, y creemos a medias, y eso es el mediocre o mediocre. Se convierte en una persona mediocre el que medio cree. Y ese es el que está anidando incredulidad en su corazón, aunque sea poquito. Este hombre creía en Cristo Jesús, por eso llevó su hijo a él, pero la poca incredulidad le estaba estorbando y no dejaba que él alcanzara la victoria que él necesitaba. Así que dice Cristo Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No deje que ni siquiera un granito de arena de incredulidad se anide en su corazón. Crea la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios le está corrigiendo, acepte la corrección. Cuando la palabra de Dios le dice que deje ir ese pecado, deje ir ese pecado, renuncia a ese pecado. Cuando la palabra de Dios le está diciendo que usted necesita vivir mejor, viva mejor para Dios. Cuando la palabra de Dios le está motivando a servir a Dios, sírvale a Dios. Cuando la palabra de Dios le está diciendo que adore a Dios, comience a adorar a Dios tal y como Dios lo dice en su palabra. No lo haga a medias, porque el hacer las cosas a medias, eso nos puede estar estorbando y por eso no alcanzamos las vidas victoriosas que nosotros deseamos. La palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿por qué muchas personas, siendo cristianos, viven más que derrotados en lugar de más que vencedores? Ojalá y esa no sea la condición de la vida de usted, de la vida cristiana. Ojalá y usted sea una persona que verdaderamente vive como un más que vencedor en Cristo Jesús. Y si está batallando en su vida, en alguna área, es que usted necesita creer el 100% en Cristo Jesús y despojarse de todo lo que le estorba. Así vemos nosotros que este hombre, fíjese nada más, Cristo Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El hombre en el versículo 24, él confiesa que tenía incredulidad en su corazón. Dice en el versículo 24, e inmediatamente, dice aquí, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Fíjese nada más, dice primero, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Qué controversia, cree, pero tiene incredulidad. O cree o no cree. Pero él sí creía un poco, pero también dudaba. Y él pide ayuda porque quería despojarse de la incredulidad, porque quería que se convirtiera en posible lo que él estaba clamando al Señor en ese momento. Ayuda a mi incredulidad, y eso es precisamente lo que usted y yo necesitamos, clamar al Señor y pedirle, Señor, ayúdame porque me está costando creer. Hay un espíritu de incredulidad que me está atacando. Fíjese aquí en este caso, el muchacho estaba siendo atacado por un espíritu de epilepsia, un espíritu de sordera, pero el papá estaba siendo atacado por un espíritu de incredulidad que no dejaba echar fuera al espíritu que estaba molestando a su hijo.
Muchas de las veces nosotros tenemos que pedirle al Señor Jesús que eche fuera todo espíritu de incredulidad, porque es ahí donde está la puerta para entrar a las grandes victorias. Si todo espíritu de incredulidad es echado fuera y le decimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que me enseñe y me revele tu palabra de cómo debo vivir y cómo puedo obtener las grandes victorias en mi vida, ahí es cuando el Señor comienza a poner la fe en el corazón de usted, comienza a echar fuera todo espíritu de incredulidad de su mente, de su alma, de su espíritu, de su corazón, y usted comienza a ver las grandes victorias. Vamos a ver nosotros ahí lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Dice ahí que el Señor Jesús, cuando este hombre dice, creo, ayuda a mi incredulidad, reprende al espíritu y le ordena que sea echado fuera y que nunca más vuelva al muchacho, y el espíritu aquel maligno sacude al muchacho violentamente y lo tira al suelo, enojado porque quería matarlo. Recuerde que el padre dice lo quiere matar, pero ahora estaba siendo echado fuera y el Señor Jesús estaba ahí peleando contra ese espíritu para liberar al muchacho, y sale fuera el espíritu maligno y deja al muchacho como muerto, de tal manera que todos decían, ya está muerto. El Señor Jesús lo agarra de su mano, lo reincorpora, lo pone de pie y se lo entrega a su Padre, sano y salvo. Cuando nosotros echamos fuera toda incredulidad, aún sea poquita, sea mucho, echamos fuera toda incredulidad con la ayuda y la bendición de Dios en nuestro corazón, obtenemos en ese momento, de la mano de Él obtenemos lo que nosotros estábamos esperando. Este hombre obtuvo la sanidad y la liberación de su hijo de toda aquella opresión maligna y demoníaca. No busquemos nosotros al Señor Jesús a medias. Busquémoslo porque Él es el Todopoderoso. No lo busquemos para ver si sucede. Busquémoslo porque Él es el que todo lo puede. Y si Él todo lo puede, dice Él, para los que creen, todo les es posible. Para usted, para mí, nos es posible si creemos en Él, si nos acercamos a Él, diciendo, yo vengo a ti, Señor, porque tú todo lo puedes, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres mi Señor y mi Salvador, por eso vengo a ti, Señor. No lo busquemos nada más cuando nosotros lo necesitamos. Busquémoslo para darle gracias todos los días de nuestra vida por lo que Él hace en nuestras vidas. Eso es decirle a Él cuánto creemos en Él. Muchos dicen, yo creo en ti, pero no se acercan a Él, más que cuando necesitan. Entonces creen muy poco en Él. Acercarse a Él solo cuando necesitamos es minimizarlo a Él como Señor. No se acerque nada más cuando necesita. Hágalo todos los días, pero hágalo para servirlo, para honrarlo, para adorarlo, como Él merece. Y dele gracias. Nos acercamos a servirle a Él agradecidos por lo que Él nos ha dado. ¿Acaso Dios no ha estado con usted y con su familia como para nosotros darle gracias? Tome en cuenta lo que Él ha hecho y seamos personas agradecidas con el Señor. Eso dice cuánto creemos en Él. Eso dice quién es Él para nosotros. Si tu Dios es grande y es omnipotente, tú también debes creer en esa misma dimensión. Debes creer en grande en ese gran Señor, sirviéndole,
con todo el corazón, adorándolo como Él merece. No deje que la incredulidad lo detenga para glorificar al Señor Jesús, al Padre Celestial, al Espíritu Santo. Glorifíquelo con todo su corazón, como Él merece, y usted entrará en grandes bendiciones y grandes victorias que usted anhela tener. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tu palabra es santa. Tu palabra, Señor, nos enseña. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado que debemos creer en ti y debemos echar fuera todo obstáculo de incredulidad para que nosotros vivamos en grandes victorias. Gracias porque tú siempre estás aquí para enseñarnos y guiarnos a tu verdad y a las victorias que tienes preparadas para nosotros. Bendice a cada persona que en este momento, Señor, recibe estas bendiciones de tu palabra en sus corazones. En Cristo Jesús, tu nombre glorioso, te lo rogamos. Amén y amén. Dios le bendiga ricamente y el Señor esté con usted.